Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Daniel capítulo 8, primera parte. Visión, el carnero y el macho cabrío. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, te agradecemos por tus cuidados, por tus bendiciones, porque tu amor nos rodea y nos provee lo necesario para nuestra existencia. Por eso te pedimos en este momento que nos acompañes por medio del Santo Espíritu, para que podamos entender tu palabra y guardar las lecciones importantes de este capítulo de Daniel, para que nuestra fe sea fortalecida. Llena nuestros corazones de paz, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nuestro guía. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo es el registro de la tercera visión de Daniel, que junto con el capítulo 9 nos habla de la experiencia de Daniel al no comprender del todo lo que el Señor le está revelando. El tema que se desarrolla en este capítulo es la redención del pueblo de Dios. Notemos que en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, el Señor revela sus planes con respecto al establecimiento del reino de Dios. Es lo que nosotros conocemos como el devenir de la historia hasta el fin. En el capítulo 7, el tema se desarrolla en torno a la persecución que sufre el pueblo de Dios por un poder ilegal y además trata acerca del juicio investigador. Pero Daniel capítulo 8 nos comienza a hablar del santuario y los sacrificios del santuario y nos lleva al momento de la purificación del santuario. Este capítulo es considerado el centro del mensaje del libro de Daniel. De ahí en adelante todo el tema de Daniel girará en torno a esta verdad. Es más, el libro del Apocalipsis llegará a ser mejor entendido al abordar el tema de Daniel capítulo 8. Es tan importante que el mismo Señor Jesús aparece en escena. Leamos Daniel capítulo 8 versículos 15 y 16. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre ante las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Este personaje, como de hombre, indiscutiblemente, es el que está pendiente del mensaje que se le entrega a Daniel y además ordena al ángel Gabriel que le explique la visión. Es el Hijo del Hombre, es Cristo mismo. Otro aspecto importante que se resalta en este capítulo es que se introduce por primera vez la expresión el tiempo del fin. Versículo 17. Entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Versículo 19. Y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y su equivalente en el versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. De ahí en adelante esta expresión se usa 12 veces en el libro de Daniel y posteriormente usada por Jesús mismo en el sermón profético en Mateo capítulo 24, donde algunos comentadores han dicho con propiedad que este sermón de Jesús tiene un eco teñido de daniélico. Y como un punto más para destacar de este capítulo, que junto al capítulo 9, es el uso de la palabra enseñar. Dios tiene interés y enfatiza que esta visión debe ser estudiada y comprendida. Se resalta el uso del verbo enseñar, comprender o entender. Esta fue la orden que se le dio al ángel Gabriel. Versículo 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Entonces Gabriel viene, se acerca a Daniel y le dice, versículo 17,
entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Más adelante sabemos que Daniel se desmayó porque no entendía la visión, versículos 18 y 19. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Pero termina el capítulo diciendo que Daniel, versículo 27, dice: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Más adelante, en respuesta a la oración de Daniel, Dios envía nuevamente a Gabriel para explicar la visión. Daniel capítulo 9, versículos 21 al 23. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. De aquí en adelante, todo el resto del libro son palabras de Gabriel, ayudando a Daniel a comprender el mensaje contenido en la visión. Pero debemos recordar que la comprensión de este capítulo será para el tiempo del fin. Cuando Jesús predicó el sermón profético en Mateo capítulo 24, hace referencia a la profecía de Daniel capítulo 8 y capítulo 9 y termina diciendo en Mateo 24:15 lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Definitivamente el Señor tenía y tiene interés en que este mensaje sea comprendido por sus seguidores. Entonces resulta evidente que si este capítulo de Daniel 8 es tan importante, su comprensión es la clave para la comprensión de todo el libro. Y finalmente, destacando la importancia de este capítulo 8 de Daniel, se da el segundo tiempo profético, los 2300 días. Es el más largo de la Biblia y que después de su cumplimiento ya no hay más tiempos proféticos en toda la Biblia. Por eso se considera que Daniel 8:14 es el centro de todo el capítulo y de todo el libro, y el énfasis que se da en adelante es que su comprensión es importante, aunque el tema será para el tiempo del fin. Después de mirar estas generalidades del capítulo 8, vamos a entrarnos en meditar en sus pasajes. Recordemos que los primeros 14 versículos es la visión y los versículos 15 al 26 son la explicación proporcionada por el ángel Gabriel. La introducción de la visión son los versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había visto antes. Miraba yo en la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. En la visión, pues, me veía junto al río Ulai. Aquí hay varios aspectos a considerar. Número 1. Esta es la tercera visión del libro de Daniel. Recordemos un concepto de la profecía bíblica que es la repetición y la ampliación. El periodo que cubre Daniel 2 es el mismo que cubre Daniel 7 y será el mismo que cubre Daniel 8, pero introduce temas que no aparecen en las visiones anteriores. Versículo 2. Esta visión la recibe Daniel en el tercer año del reinado de Belsasar, es decir, aproximadamente en el año 551-550 a.C. aproximadamente. No se sabe, en tercer lugar, a ciencia cierta si Daniel estaba en Susa o fue transportado en visión allí. Cuarto lugar, Susa es la capital del reino de Elam, que para esa época era una provincia de Babilonia, pero posteriormente con la conquista de los medos y persas llegó a ser una ciudad importante. Número 5. No hay certeza del río Ulai, no se ha identificado plenamente, pero es interesante que esta visión ocurre fuera de la ciudad de Babilonia.
La primera parte de la visión es la aparición de un carnero con dos cuernos y uno era más alto que el otro. Leamos el versículo 3. Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Aquí encontramos varios elementos. Número 1, un carnero. Llama la atención que a diferencia del capítulo 7, ya no se usa la descripción de bestias, sino de animales que son considerados limpios y que se usaban en la economía hebrea como aptos para el sacrificio. Por lo tanto, estos simbolismos nos ubican en los sacrificios que se realizan en el templo. Pero debemos recordar que para aquella época el templo de Jerusalén estaba destruido. En segundo lugar, se dice que tenía dos cuernos y uno era más alto que el otro y creció aún más. Muy parecida a la segunda bestia de Daniel capítulo 7, donde el oso tenía una pierna más grande que la otra y por eso cojeaba. Si miramos más adelante la explicación que da el ángel, en Daniel capítulo 8 versículo 20 dice: en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Esta mención es interesante porque aquí nos ubica en la historia. No queda duda que la secuencia profética de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 es correcta. Pero algo más interesante aún es que no se menciona a Babilonia en esta visión. Debido a que este poder estaba a punto de caer, su fuerza como imperio para la fecha de la visión había declinado y estaba perdiendo terreno ante los medos y los persas. Así que debido quizás a que ya le quedaba poco tiempo, no vio el Señor necesario mencionar a Babilonia, ya que para esa época el poder de los medos y los persas estaba en auge. Un detalle más con respecto a los cuernos es que uno era más alto que el otro. Aunque surgió más tarde que Media, Persia llegó a ser el poder dominante cuando Ciro derrotó a Astiages de Media en el año 553 o 550 a.C. Sin embargo, los medos no eran tratados como inferiores o como nación subyugada, sino más bien como confederados. En tercer lugar, leamos el versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí se mencionan tres puntos cardinales: oriente, norte y sur. Estos son los tres poderes que derrotaron los medos y los persas para consolidarse como un imperio, para consolidar su autoridad. Derrotó a Lidia en el año 547 a.C., a Babilonia en el año 539 a.C. y a Egipto en el año 525 a.C. Este imperio en extensión fue más grande que el de Babilonia, por eso la expresión se engrandecía, quiere decir que se hizo grande. Sus dominios sobrepasaron la frontera de la antigua Babilonia. La segunda parte de la visión ve a un macho cabrío con un solo cuerno que se quiebra y surgen cuatro cuernos. Leamos los versículos 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó por tanto a tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara de su poder al carnero. Vamos a considerar este segundo símbolo de la visión. Número 1. Es un macho cabrío. Este era un animal usado en varias ofrendas del sacrificio del templo, incluso en el día de las expiaciones. Esta presentación de las naciones como animales de sacrificio nos está preparando para que el tema principal de este capítulo va a ser algo referente al santuario.
En segundo lugar, este macho cabrío, que tiene un solo cuerno, viene a una tremenda velocidad, tanto que se dice que en su carrera lo hace sin tocar tierra. Esta descripción de gran rapidez representa adecuadamente la asombrosa velocidad de las conquistas de este poder y arremete contra el carnero y lo derrota, además quiebra sus cuernos. La explicación que el ángel nos da y que es presentada en el versículo 21, leemos: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Así que identifica a Grecia, y por supuesto, el rey primero fue Alejandro Magno. El versículo dice que este macho cabrío se levanta contra el carnero y lo domina. El lenguaje de este versículo da una idea de lo completa que fue la sujeción de Persia ante Alejandro Magno y sus huestes. El poder del imperio persa fue completamente quebrantado. El país fue asolado, sus ejércitos desbaratados y dispersados y sus ciudades saqueadas. La ciudad real de Persépolis, cuyas ruinas aún permanecen como monumento de su antiguo esplendor, fue totalmente incendiada por los griegos. En tercer lugar, algo ocurre que describe el versículo 8. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Nos dice que cuando estaba en su mayor apogeo, el cuerno grande que está entre sus ojos se quiebra y surgen 4 cuernos. El ángel nos explica, versículo 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. La muerte de Alejandro Magno a la edad de 33 años fue sorpresiva, y esto dejó el trono del imperio greco-macedónico vacío. Hubo intrigas hasta que fue dividido en 4 partes. 4 generales se dividieron el reino, que eran Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahora note el énfasis del versículo 8. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es muy importante este final. Estos cuernos crecieron hacia los 4 vientos del cielo, es decir, hacia los 4 puntos cardenales. Entonces viene la tercera escena de la visión, la aparición de un cuerno pequeño que creció hacia el sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa. Pero su poder se extendió hasta el cielo e incluso hizo algo que tomó de la mano del príncipe del cielo y lo echó por tierra e hizo cuanto quiso y prosperó. Esta es la sección que va del versículo 9 hasta el versículo 12. Vamos a considerar varios puntos sobre esta descripción. En primer lugar, esta visión es paralela a la visión de Daniel capítulo 2 y capítulo 7, en donde se da en cada uno, se repite la secuencia y se introducen elementos nuevos. En Daniel 2 y 7 aparecen Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal, el juicio y el establecimiento del reino de Dios. Esta misma secuencia aparece en Daniel 8, solo con la diferencia de que no se menciona a Babilonia, porque es un imperio a punto de caer, pero se menciona a Medo-Persia, a Grecia. La secuencia nos dice que quien sigue es Roma y después vendrá la Roma papal. Así que el cuerno pequeño de este pasaje representa en un comienzo a la Roma imperial que después toma connotaciones religiosas. Bajo este concepto, el versículo 9 describe el accionar de la Roma imperial. Leamos. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Tengamos en cuenta que Grecia se ha dividido en 4 reinos que dan a los 4 vientos del cielo. Lo siguiente que el texto menciona es, y de uno de ellos. La pregunta es, ¿a quién se refiere a los cuernos o a los vientos? Los estudiosos llegan a la conclusión por la estructura de la frase que es una referencia a los vientos,
que representan los puntos cardinales. En este caso, Roma viene de uno de los puntos cardinales, el oeste. No surge de las naciones de Grecia, no hereda nada de estos poderes. Es más, en la explicación que da el ángel en el versículo 23 dice, al fin del reinado de estos, es decir, cuando el reinado de los 4 cuernos o reinos en que se dividió Grecia está culminando, cuando estén en declive, entonces del oeste viene el surgimiento del Imperio Romano representado por el cuerno pequeño. Este cuerno representa a Roma en sus 2 fases, pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro, luchando contra la verdadera iglesia. Volvamos al versículo 9. De uno de ellos, de los 4 vientos del cielo, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño creció mucho, tanto que habla del surgimiento de este imperio que llegó a ser tan grande que dice que crece al sur, una referencia a Egipto, que mucho tiempo fue un protector de Roma. Sin embargo, su destino ya estaba en manos de Roma, haciendo que se rinda a su poder en el año 168 a.C. Dice también que creció hacia el oriente. El imperio seleucida perdió sus territorios más occidentales ante Roma en el año 190 a.C. y finalmente se convirtió en la provincia romana de Siria en el año 65 a.C. Pero dice que también este poder se extiende hacia la tierra gloriosa, en este caso la conquista de Palestina, que fue incorporada al Imperio Romano en el año 63 después de Cristo, tanto que la tierra de Palestina es conocida como la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra deseable. Pero ya en el versículo 10 se nota el cambio del tema. Dice, creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Noten ustedes la introducción de esta nueva faceta de Roma, que ahora crece tanto que toma el ejército del cielo y las estrellas del cielo y las echa por tierra y las pisotea. Miremos la explicación del ángel en el versículo 24. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Así que el ejército y las estrellas del versículo 9 evidentemente representan a los fuertes y al pueblo de los santos. Hay algo en común en la Roma imperial y en la Roma religiosa, y es la persecución contra los fieles hijos de Dios. Se sabe que emperadores como Nerón, Decio y Diocleciano desataron una persecución fiera contra los cristianos, pero además es conocido por todos lo que ocurrió en la Edad Media y la persecución desatada por la Roma religiosa, por la Roma cristiana, contra aquellos que eran fieles a las enseñanzas de la Biblia. Pero el versículo 24 menciona que este poder del cuerno pequeño, en su nueva faceta dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Recordemos que Roma cristiana fue creciendo en influencia ante la caída del César, su figura que era la más destacada del imperio romano. De esta manera, el obispo cristiano de Roma recibe por orden de Justiniano toda la autoridad para ser el gobernante supremo de Roma. Algunos interpretan que esto se refiere a que el papado redujo el poder civil a un estado de subordinación e hizo que la espada secular se esgrimiera para sus propósitos religiosos. Y menciona el versículo 24, causará grandes ruinas, prosperará y actuará arbitrariamente. Mejor, dice, causará destrucción espantosa. Este poder persiguió a muerte a los que se oponían a sus pretensiones blasfemas y habría extinguido al pueblo de los santos si el Señor no hubiese intervenido en su favor. Por eso a esa época se la conoce como la Edad Oscura, la edad en que el poder cristiano persigue cristianos, además de su
pretendido poder y autoridad para gobernar como si fuera Dios. Pero este poder se engrandece hasta el príncipe del cielo. Versículo 11. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es equivocado pensar que se está refiriendo al santuario terrenal de Jerusalén, porque la explicación del ángel en el versículo 25 dice: se levantará contra el príncipe de los príncipes, pues el príncipe de los príncipes no es otro que el mismo Cristo. Este tema vamos a seguirlo estudiando en la segunda parte de este capítulo. Apreciados amigos y hermanos, para entender los detalles de esta profecía, responderemos las inquietudes generadas en el próximo audio. Cuando Dios le da esta visión a Daniel, tenía como objeto que levantáramos nuestra mirada y reconozcamos a nuestro Señor y Salvador, que intercede por nosotros y tiene la intención de salvarnos y otorgarnos los grandes dones del cielo. Haremos bien en abrir nuestro corazón para que la dulce influencia de su Espíritu llegue a nuestra vida y transforme nuestro ser. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.